Pero vamos a saludar a Luis Jaume, que es profesor adjunto a cargo de Teoría y Técnica de Grupos en la Facultad de Psicología de la UBA. Además, Luis es doctor en psicología y es maestro en psicodiagnóstico y evaluación psicológica. Para el tamaño de la duda que tengo, me parece que pueden servir tantos antecedentes. ¿Por qué hablamos con Luis? Porque es uno de los responsables del estudio Termómetro Económico y Psicosocial del Observatorio de Psicología Aplicada. Luis, Carlos Méndez saluda acá en la radio de la UBA. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Vos sabés que yo venía tratando de resolver un tema, en el medio se cruzó este trabajo de ustedes y digo, bueno, vamos a ver si podemos encontrar alguna respuesta. El tema que a mí me llamaba bastante la atención era que uno veía lo que le pasaba al gobierno la semana pasada y la verdad que el gobierno había tenido 6 derrotas en el Senado, en algunos casos había perdido 52-0, el dólar se disparaba hasta llegar a los 1.300 pesos, se peleaba la vicepresidenta con Javier Milei, se peleaba Santiago Caputo con Karina Milei, aparecían problemas judiciales y vos decías, bueno, el gobierno está en un problema. Inmediatamente después de ese resumen de hechos, uno miraba encuestas y hay una consultora que preguntó en los 8 distritos donde hay elecciones con elección de senador, que es un tercio de los 24, hay elecciones en 8 provincias. En 7 gana, según estas encuestas, que han sido como muy fiables, muchas veces gana La Libertad Avanza. Entonces, digo, hay una situación de crisis con muchos problemas, gente que dice que la está pasando mal, pero hay otro sector que dice, para mí la opción sigue siendo la opción libertaria, y por eso para tratar de entender alguna de esas cosas, en eso encontramos el trabajo de ustedes. Por ejemplo, primera consulta, Luis Jaume, dice, le piden a los entrevistados que con una palabra expresen cuál es su principal problema. Mayoritariamente la gente te dice el principal problema es el económico, segundo lugar para la inseguridad, otros te dicen que ninguno, otros te dicen que la pobreza, la desesperanza, la incertidumbre, el kirchnerismo. Y entonces la primera consulta, Luis, es ¿qué te deja vos como doctor en psicología y demás cuando encontrás este tipo de definiciones? ¿Marcan algo? ¿Son muy dispersas? ¿Qué decís, Luis? Mira, el punto sí, para analizar específicamente que te pueda evaluar desde la psicología tiene que ver muchas veces con cruzar el dato con la pertenencia, filiación o simplemente el voto electoral. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que puede ser de manera identitaria peronista, o puede ser libertaria o kirchnerista, como vos quieras llamarlo, y hay gente que simplemente vota al mejor del turno. Sí. En ese punto, vos para entender el comportamiento electoral, y acá retomo un poquitito lo que vos me venías mencionando como introducción, y ahora te respondo esto. Sí. Una de las claves es que el comportamiento electoral no es un comportamiento racional. ¿Sí? Claro. Uno podría decir, bueno, si está todo mal, porque sigue teniendo, digamos, buena intención de voto, creo que es esa tu... Exactamente, o hay 2 países, ¿no? Que tantas veces ha pasado en la Argentina, ¿no? Efectivamente. Bueno, claro, y ahí viene la respuesta que te puedo dar. ¿Cuál es el tema? Es que al no ser estrictamente racional, ¿qué es lo que vemos nosotros desde áreas de la psicología social, como en este caso la psicología política o la psicología de los grupos? Vos para entender este tipo de comportamientos tenés que entender algo que se llama lo que es el comportamiento identitario, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de la psicología social una teoría muy fuerte que es la teoría de la identidad social. Es una teoría que ya tiene 50 años, desde los años 70, y lo que explica un poco es el comportamiento de las personas en función de la discriminación entre grupos. ¿Sí? Epa, a ver. Dice, brevemente, te lo explico para no aburrir y demás. No. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Los seres humanos, ¿sí?, tendemos a categorizar socialmente. ¿Qué significa esto? Tenemos un mundo rodeado de incertidumbre y no conocemos a la mayoría de las personas. Somos alrededor de 7.000 millones, sí, de personas en el mundo. Conocemos simplemente a unos cuantos, ¿sí? Sin embargo, constantemente tenemos que tomar decisiones sobre los demás sin conocerlos. Entonces, ¿qué es lo que dice esta teoría de la identidad social? Lo que hacemos constantemente cuando vemos a otra persona es lo categorizamos socialmente,
¿sí? Al categorizarlo socialmente lo etiquetamos, ¿sí? Esto puede ser en política, pero también en el fútbol, en la religión, en las teorías científicas, en lo que vos quieras. Tendemos a categorizar el mundo y cuando lo categorizamos lo hacemos en términos de nosotros y ellos. Ahí está. Exactamente, porque mientras hablabas, perdóname Luis, yo sé que te corro un poquito, pero esta pregunta estaba buscando a quien hacérsela hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que hace? Porque yo creo que la formación, tu condición social es hasta por ahí nomás es la que más incidencia tiene. Mi pregunta es, ¿qué hace que algunos seamos a los 15, 16, 17 zurditos protestones y otros son conservadores que aceptan la realidad y dicen, che, no joroben y las cosas no hay que moverlas tanto? ¿Qué es lo que hace que uno sea de una manera u de otra? ¿Hay algo o no? Bueno, es una pregunta súper interesante. Al respecto, me decepcionó un poco. La respuesta es multifactorial. Claro. Solo fenómeno que te explique todo. Sin embargo, tenés teorías como el aprendizaje social de Bandura, que va diciendo de que un poco seguimos el modelado de nuestros padres, pero eso es un poco incompleto, digamos. Pero ¿no está también el hecho de que vos tenés que ser diferente a tus viejos porque te rebelás también? Digo, aquella Sí. Los peronistas del 70 eran generalmente hijos de antiperonistas del 55, ¿no? Y ahora tenés libertarios que son hijos de peronistas. ¿No hay algo que uno rompe un poco con los padres también? Sí, totalmente. Ah. Cuando trabajás, por ejemplo, con adolescentes, en general, desde distintos marcos teóricos, algunos te dirían formación reactiva, otros te hablan de... Claro. Básicamente rompes con lo que venía dándose en la cultura, en la subcultura de tus padres. Eso es muy habitual. Ahora, no es lo único que explica, digamos, cómo se termina comportando y por qué una persona va hacia un grupo o hacia otro. En general, ahí tenés algo muy sencillo para explicar estas cosas, que es la dicotomización cognitiva. En general, todos los seres humanos tendemos a dicotomizar, ¿sí?, los problemas en términos de buenos, malos, Sí. ¿sí?, los que dicen la verdad y la mentira. Y ahí vuelvo un poco a lo que te decía antes. Nosotros tendemos todo el tiempo a clasificar en nuestro endogrupo y el exogrupo, nuestro grupo de referencia y los de afuera. Nosotros somos los buenos, los de afuera son de palo. Claro. Lo que te explica la teoría de la identidad social es que vos estás condenado a categorizar socialmente, no es que lo haces de bueno o de malo, no tenés opción, todos lo hacemos, ¿sí? Y cuando vos categorizás socialmente la realidad, te identificás con unos y a los otros no te identificás. Y la respuesta de eso... ¿Y por qué me identifico con uno y no con otros? La pregunta sería, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, eso en realidad es más particular. Ah, o sea, está. No hay una respuesta posible porque si no tendrías que... no puedes explicar toda la variabilidad humana en términos de las múltiples identificaciones que hay. Simplemente vos te identificás con algunos por similitudes, etcétera, lo que a vos sea que te interese y que veas como socialmente positivo. Claro. Si vos ves como socialmente positivo que el mundo tiene que ser controlado simplemente por el mercado y Claro. hay una intervención estatal... Le vas a estudiar ingeniería a la UCA. Bien. Y si no, sos un zurdito de sociales. Exacto, pero acá viene la clave, que es cuando comparás socialmente, Sí. el tercer fenómeno, la respuesta es la distinción psicosocial positiva o el favoritismo endogrupal. Todos los seres humanos tendemos a pensar que nuestro grupo es mejor que el otro. Ah, claro. Y si no, no estaremos en ese grupo, claro, claro. Exacto. Digamos, la respuesta cuando hay una extinción o cambio de grupo es cuando vos ya no valorás positivamente a tu endogrupo. Entonces, con esto te vuelvo a la pregunta, perdón todo este... No, pero sí me encanta. No, disculpa vos que yo te voy cortando con preguntas que me van ocurriendo, pero me resultan como muy interesantes, dale. No, la verdad que es súper enriquecedor, pero Sí. así que gracias. Vuelvo, digamos, a la pregunta que vos me decías. Bueno, claro, vos decís, cuando nosotros preguntamos, ¿sí?, cuál es el principal problema que tenés vos y o tu familia, aparecen un montón de aspectos. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Cuando nosotros, ¿sí?, correlacionamos estadísticamente y vemos a qué persona votó, acá viene lo interesante, que es que la grieta, que tendemos a pensar como estrictamente Sí. social y política, además es una grieta emocional, porque genera y suscita emociones de acuerdo al grupo en el cual vos te percibís. Entonces, por ejemplo, los votantes de Milei, ¿sí?, tienden a pensar que uno de los principales problemas que aqueja a la sociedad es la inseguridad, ¿sí?, el futuro laboral, pero sin embargo los votantes de Massa te hablan de
que el país siga en decadencia. Ah, claro, ahí está, claro, ahí entiendo, claro. Y además, digo, Sí. otra de las cosas que hemos preguntado, por ejemplo, el estado de ánimo actual. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Acá lo tengo, perdóname. Y lo más importante, donde aparece más resaltado, la esperanza. Después la incertidumbre. Uno tendría que pensar que el que tiene esperanza es el voto libertario pro, incertidumbre o tristeza, el voto peronista, o no va por ahí la cosa. Exactamente tal y como lo describís vos. Nosotros lo que hacemos después de hacer, digamos, el muestreo general, lo dividimos, ¿sí?, en función de a quién votó cada uno. Entonces lo que encontramos es que los votantes, ¿sí?, en el balotaje de Milei, no significa esto que sean completamente libertarios, seguramente son libertarios, muchos, y después, por ejemplo, están los votantes de Bullrich, que quizás no son libertarios del todo, pero, digamos, lo votaron a él en las elecciones. Entonces, el primer estado de ánimo que aparece es esperanza, y aparece felicidad, optimismo, tranquilidad, alegría. Ahora, vamos a los votantes de masa, y lo que principalmente aparece es incertidumbre. Y automáticamente después, tristeza, bronca, angustia, ansiedad. Es decir, las emociones están totalmente estratificadas en función de la relación intergrupal que tenemos a nivel político hoy en día en Argentina. Son dos visiones del mundo, dos emociones completamente distintas, solamente en función de la pertenencia grupal a la cual adscribe políticamente cada cual. Estamos hablando con Luis Jaume. Luis, te pregunto, ¿vos qué edad tenés? Para saber nomás. 7. ¿Cuánto? 3-7. Ah, joven, muy joven. No, pero igual, te pregunto esto porque yo sabés que veo, yo lo que te consulto ahora es cómo crees vos que impacta psicológicamente. Estamos viviendo en la Argentina, yo creo, no es un cambio de gobierno. Estamos viviendo una transformación que no se sabe cómo va a terminar, pero que es draconiana. Gobierna un tipo como Milei que dice, aborrezco la justicia social, y que te dice, hoy lo contaba una mujer que es conducción de Federación Agraria, dice, y yo me voy un poco golpeada porque yo le pregunto por el precio del trigo, le pregunto por el precio de la papa, por las economías regionales, y él me dice, yo me encargo de la macro, de lo micro encárguense ustedes. Un gobierno que, y la gente no lo abandona hasta acá, sigue teniendo 50% de aprobación positiva, te dice que se vanagloria de echar 50.000 trabajadores, y donde hay una sensación de final de época, ¿no? Parecemos la Berlín de la caída del muro en el 89-90, donde te dicen, bueno, hay que cerrar el INTA, se cierra el INTA y se cierra vialidad. Digo, eso indudablemente en términos psicológicos debe estar pegando muy fuerte, me parece, ¿o no, Luis? Sí, sin duda, en general, de hecho, nosotros habíamos observado en el observatorio en anteriores estudios que buena parte, que la grieta, además de, en este punto de ser política, acá vemos a nivel emocional, también una grieta etaria. Claro, totalmente, claro. Eran jóvenes menores de 30 años, lo cual es al menos un tercio de la población argentina y te explica buena el 40% creo que de los que votan tienen menos de 40 años, creo, 40%. Bueno, mejor a uno. Totalmente, sí. A uno. Sí, perfecto. Sí. Entonces, yo creo que eso es un punto muy importante. El segundo punto importante que creo que supo gestionar, digamos, a nivel propagandístico Milei, es el tema de, no sé si ellos quizás lo vean así, pero yo te lo puedo explicar desde la psicología social con algo que se llama teoría de la atribución. ¿Qué significa esto? Los seres humanos tendemos rápidamente, ¿sí?, a atribuir las causas de nuestro comportamiento social. Cuando atribuimos las causas de nuestro comportamiento social, no digo que una persona sepa de psicología y te lo explique de manera científica. Me estoy refiriendo a la psicología del día a día, de la vida cotidiana, que puedo tener yo, vos o cualquier persona sin conocimiento específico de psicología, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando yo explico la causa de un comportamiento, hago una atribución. El ejemplo que siempre doy en clase es muy sencillo. Viene un nene y le cuenta a la mamá, ¿sí? El nene fue al colegio y tuvo un examen. Sí. Y se sacó un 10. ¿Qué dice la mamá? Mi hijo se sacó un 10. Sí. Ahora, si le pusieron un 2, ¿qué dice? Le pusieron un 2. Le pusieron Claro, es bueno, eso sí. Es buenísimo. Aquí va la teoría de la atribución. Sí. Las personas tendemos a atribuir el comportamiento de los otros a cuestiones que son internas o disposicionales, decimos en psicología, que puede ser su personalidad, su inteligencia, su motivación,
o cuestiones externas, por ejemplo, lo ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Otro ejemplo, tengo una reunión y llego tarde. Si alguien me conoce y sabe que yo en general no llego tarde, lo atribuye a algo situacional, hubo un problema en el tráfico. Ahora, Claro. si alguien no me conoce, lo primero que podría decir es, este tipo es un impuntual. ¿Con qué voy a todo esto? Y por qué hago otra pequeña también introito acá. ¿Qué es lo que veo yo? Yo creo que Milei se supo posicionar, ¿sí? Muy bien en términos de mostrarse como lo más distinto Totalmente. con lo que venía haciendo lo anterior. Y yo creo que en la explicación de los fenómenos económicos y sociales de la Argentina, obviamente son todos multifactoriales. Aunque vos armes una reunión interdisciplinaria con los mejores economistas, sociólogos, psicólogos, una reunión, digamos, con los mejores de cada uno, es difícil de explicar la responsabilidad de cada quien en la crisis actual de Argentina. Entonces, ¿qué es lo que dice en general y cómo se explica cada, digamos, gobierno su realidad actual? Bueno, por ejemplo, Macri hablaba de la pesada herencia. Sí, claro. Es una, no lo estoy criticando a Macri, digo, No, estás ejemplificando, exactamente. una simplificación de la realidad actual, ¿sí? O Milei puede decir, bueno, era la casta. Sí. Cristina puede echarle la culpa a los buitres y a las corporaciones. Entonces, ese razonamiento que uno podría decir, y por lo menos es bastante simplista, ¿sí? A priori, influye un montón en las personas. ¿Por qué? Porque cuando vos analizas buena parte de los datos que van saliendo, tanto de... Pero, perdóname, pero una sola cosa, perdóname, porque te quiero acá, porque estoy escuchando con mucha atención. En esto que explicás, yo creo, te pregunto porque me parece que hay un problema adicional. Si vos pones la responsabilidad en el otro, queda un agujero que es la ausencia de autocrítica, porque digo, si la madre dice le pusieron un 2, en lugar de revisar por qué al pibe le fue mal, hay un problema. Digo esto porque yo recién coincidía plenamente con Aníbal Fernández que me dice, che, a Milei lo trajo el peronismo, con todos los errores y horrores que cometió, lo trajo el peronismo. Y Fito Páez dijo lo mismo, pero el peronismo está encapsulado y no quiere reconocer nada. Entonces lo que dice es, no, Milei llegó de la nada. No llegó de la nada. Pero me parece que acá el no asumir tus errores deja algo pendiente también, Luis, ¿o no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que vos, Carlos, Sí. de acuerdo con vos, con lo que vos estás diciendo, es una muy buena crítica, pero lo decís como una persona racional, con una buena mirada acerca de la realidad. Pero en realidad, buena parte de las personas Claro, es todo emoción. se centran en su propio mundo, Sí, a ver la realidad desde una cierta óptica. Esa óptica en la cual nosotros constantemente vemos nuestra realidad está atravesada un montón de sesgos cognitivos. Claro. Por ejemplo, fundamental es la disonancia cognitiva, que es la tendencia que tenemos todos a no ver, ¿sí? Cuando algo, por ejemplo, algo empieza a ser contradictorio con nuestro sistema de valores, sistema de pensamiento, etcétera, estamos motivados a reducir eso. Entonces, vos decís, bueno, si yo me lo pongo a pensar en una lógica absolutamente racional, cosa que no somos los seres humanos, es correcto, pero lo que sucede también es que a nivel interno, uno consigo mismo no suele ser autocrítico. claro. Y en situaciones grupales mucho menos, porque Claro. implica reconocer que lo que vos, o el líder al cual vos estás siguiendo, está equivocado. Entonces, hay un tema que esto, digamos, si me permitís, no es solamente de la generación actual. No, pero por supuesto, sí. Pero que tiene que ver con la tendencia que tenemos todos a legitimar el statu quo, si la realidad, porque deslegitimarlo de una manera u otra implica, de alguna manera, tender a pensar que las cosas podrían estar mucho mejor. Y eso angustia a una persona, si vos todo el tiempo pensás que, no sé, las cosas, o tu realidad, más que las cosas, porque acá nosotros cuando evaluamos siempre, viste, en los informes hablamos de tu realidad personal, familiar, sí, la tuya, la mía, y la realidad social del país, porque uno tiende a... Por supuesto. Más allá que va de la mano. Entonces, digamos, deslegitimar la situación actual de cada uno y lo problematiza. Por eso tendemos siempre ahí a una zona de confort, el statu quo y demás. Entonces, nada, son cuestiones que tiene este gobierno en particular, pero, digamos, tratando de ser lo más objetivo posible,
también lo han tenido otros. Entonces Sí, es sí, sí. una dinámica y que aparece en todos los países, Sí, ojo. totalmente. Bueno, estoy anotando porque aprendí con Jaume dos palabras nuevas, para mí por lo menos son viejas en materia de psicología social. Una es dicotomización cognitiva y la otra es la disonancia cognitiva. Pero nada, después le vamos a pedir una explicación. Pero vos sabés que a mí, vos hablabas ahí de diferencias etarias y me llamaba la atención porque lo escuchamos a Ricardo López Murphy planteando algo que es muy de la gente mayor de 50, que él dice, en algún momento Milei tendrá que dejar de confrontar y buscar acuerdos. Claro, está acostumbrado, qué sé yo, a los acuerdos Balbín-Frondizi, los acuerdos de Alfonsín con Menem, y me parece que esa no es la idea que tiene Milei, ¿no? Esto es, uno lee libros como Los Ingenieros del Caos y no quieren acordar con nadie, quieren consolidar una fuerza propia del 30%, después acercar una elección y sumarán un porcentaje más y con un 40% gobiernan, ¿no? Es otro cambio de época etaria también, me parece, ¿no? Sí, sí, yo creo que coincido con vos que es una lógica política. Sí. Uno puede estar o no de acuerdo, yo digamos, quizás lo veo como, si vos lo pensás en términos de la convivencia nacional, No es bueno. no es No, claro, la unidad claro. nacional, pero sin embargo esa lógica de lo que es la polarización grupal, y en este caso polarización política, sí te sirve, por lo menos a nivel corto plazo, para ir ganando elecciones, más Claro, aún cuando se radicaliza todo en torno de un enemigo común, ¿no? claro. Entonces, a largo plazo yo no sé cómo le irá, porque uno no hace futurología, es difícil estas cosas. Ahora, lo que sí venimos observando, y esto no solamente en Argentina, podemos hablar de Argentina en particular, pero se ve o se va viendo, por lo menos en todo Occidente, se empezó a ver en los países de Europa del Este, ahora también en los de Europa del Oeste, en Estados Unidos y demás, es que empezó a haber toda una dinámica política de incentivar la polarización social y gobernar de Totalmente. esa manera. Totalmente, Entonces, sí, 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 sí. Bueno, estamos viendo la persecución a marroquíes en España, por ejemplo, efectivamente, sí, 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 sí. totalmente, totalmente. Entonces, yo creo que hay una lógica ahí detrás que posibilita y que permite ganar ciertas elecciones. Digo, a ver, yo de nuevo, Bueno, perdóname, el gobierno está ganando, ganó la capital federal con el 30% y está ganando con 35%, ganó alguna ciudad, creo que Salta capital con 30%. Esto es el escenario nuevo, ¿no? No son las mayorías de Alfonsín o las mayorías de Menem ni de Kirchner, ¿eh? Es otra cosa, no, no, efectivamente, sí, 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 sí. totalmente de acuerdo y yo creo que uno, digamos, si empezamos a observar, porque, digamos, qué sé yo, uno puede estar más o menos de acuerdo con los distintos gobiernos, pero tratando de ser lo más objetivo, creo que siempre hubo bastante polarización en Argentina, pero hubo mejores momentos, la Sí, verdad, polarización muy distendida, y hubo momentos que se empezó a incentivar. Yo creo que el tema arrancó bastante fuerte de nuevo con el tema de la crisis del campo en sí, 2008, y claro, de ahí en adelante fue muy difícil consolidar una opción que no sea o kirchnerista o antikirchnerista. totalmente. La amplia avenida del medio que intentó ser Sí. más en su momento quedó, digamos, a mitad de camino y las distintas opciones que fueron tratando de aparecer, bueno, en el 2023 con Rodríguez Larreta o Sí, Bullrich, sí, 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 coincido. quedaron, entonces, Sí, sí, Schiaretti, ahora intentan en la provincia, sí, efectivamente, efectivamente es un camino del 15%, ¿no? No supera ese porcentaje, sí. totalmente, y la gravedad de esto es que si uno sigue consecuentemente la lógica de la polarización, es que en esa pendularización cada vez viene como más, se tiene ese reloj que va de un lado a otro, no ese reloj, esa brújula, no brújula, ahí se me fue el nombre, bueno, como los relojes antiguos, ¿no? Como Sí, el péndulo. el Sí, péndulo, perdón, no me salía. vale, sí. El péndulo se va yendo cada vez más para un lado y para el otro, entonces cuando Claro. vuelve es más complicado, digamos, y digamos, para ir disminuyendo esto es realmente muy difícil. Ahí estamos, Luis Jaume, Luis, profesor adjunto a cargo de Teoría y Técnica de Grupos en la Facultad de Psicología. Bueno, hemos aprendido mucho, Luis, gracias y hasta cualquier momento, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Carlos, un gustazo. Igualmente, chau, chau.